Yo me presento aquí, bueno, me presento en shows para venezolanos y también me presento en shows para peruanos, pues normal, como en bares. De hecho, es preferible, o sea, hay mucho más público obviamente peruano y el venezolano por lo general aquí le cuesta gastar dinero en entretenimiento, ¿no? Entonces es preferible apuntar hacia un público hacia el público peruano que el público venezolano. Con respecto a cómo a la adaptación, bueno, yo me di cuenta que las rutinas que traía de Venezuela cuando llegué aquí, a pesar de que eran muy sólidas en Venezuela, no me funcionaban tanto. Ni siquiera cuando eran públicos venezolanos, porque son realidades diferentes, ¿no? Por más que sean venezolanos que están aquí, no son lo mismo, no son el mismo venezolano que está en Venezuela. Entonces, es otro público y es diferente, es totalmente diferente. Entonces hay que saber, yo lo que, cuando me di cuenta que mis rutinas no funcionaban de la misma manera, no tenía el mismo éxito que tenía en Venezuela, me di cuenta que la solución era, nada, escribir ya desde la perspectiva de aquí. Entonces más bien fue como un proceso de reescritura de todo, ¿no? No de reescritura, sino de más bien crear completamente un nuevo material desde la perspectiva de un venezolano ya que emigró, ¿no? No con la perspectiva con la que había escrito mis rutinas en Venezuela. Y eso primero fue súper chévere porque digamos que me obligó a volver a escribir mucho porque prácticamente deseché todo mi material, todo el material que traía de Venezuela y empecé como decir desde cero. Pero ya cuando tú escribes desde esta perspectiva, ya aquí, entonces tu material también funciona para la gente de Perú, pues es como más, porque ya de verdad la gente aquí también entiende que hay migración, que hay venezolanos que han llegado, entonces viven como la misma realidad de uno, si lo escribes desde aquí. Entonces, mi proceso fue más bien así, de ya escribir desde esta perspectiva, o agarré, sí llegué a rescatar en un par de rutinas que me gustaba mucho de cuando estaba en Venezuela, pero lo que hice fue, esas sí las reescribí completamente, ya desde mi perspectiva estando aquí. Entonces ya se utilizaban como que ejemplos y cosas ya más, más acordes con esta realidad que con la que estando en Venezuela. La otra parte es que te entiendan, ¿no? Por lo general, yo en mi rutina ya de por sí hablo rápido, así sea para los venezolanos, y los venezolanos ya de por sí hablamos rápido para los peruanos. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Al principio, a algunos peruanos les costaba un poco entenderme cuando me emocionaba, me aceleraba un poco. Y eso también tuve que corregirlo. Yo hice un taller de acento neutro. Y no tanto para hablar como neutro en tarima, porque no quiero, o sea, es chévere tener el acento venezolano pero sí como para entender, para que te entienda mejor. Entonces sí lo tuve que pausar un poco mi forma de hablar, ¿no? En tarima. Que pausarla, que digamos marcar las S, no jotear. Sabes que nosotros los venezolanos hablamos con las J al final de las palabras, como las S las transformamos en J, entonces tratar de no jotear, hacer las pausas en las S, que es un aladilla. Pero bueno, digamos que hay que adaptarse y hacerlo. Y lo otro es las palabras, ¿no? Hay que evitar utilizar las palabras muy coloquiales venezolanas o de evitar usar arrechera, evitar usar, no sé, evitar usar palabras que son muy venezolanas y sí sustituirla por palabras un poco más genéricas. Yo creo que por ahí pasó mi trabajo de adaptación, escribir nuevas rutinas ya desde aquí, adaptados a mi nueva realidad, hablar un poco más pausado, marcando las S, y tener cuidado con las palabras, que no utilizara palabras muy venezolanas que aquí no se entiendan. Sí, ahí hay digamos, que puede variar un poco las cosas en que se ríen. El peruano es un poco más reservado que el venezolano, ¿no? Sobre todo a la hora de expresarse público, son mucho más callados, no son tan escandalosos y quizá la risa le cueste que sea tan intensa como quizá pueda ser la del venezolano. Pero yo creo que al final como el tema de la migración es un tema ya muy popular aquí en Perú, no es algo que pasa desapercibido, sobre todo en Lima, es algo que acontece. Entonces ya de por sí ya te crea como esa conexión, ya está hecha esa conexión con el peruano y por ahí puedes irte, ¿no? Para, como para ya crear el vínculo y por ahí ya empezar a hacer humor desde ese punto de conexión.
por más que seas venezolano y quizás no tengas la misma idiosincrasia que tienen ellos, el humor, bueno, es el humor. Este, a mí digamos que estoy orgulloso como me va con el público peruano. De hecho, me presento mucho en un sitio que se llama Caraballo, que ahí el público es 100% peruano y chévere, pues, chévere. Entonces, pero yo creo que está por ahí, pues, porque también los venezolanos no es, supongo que alguien que venga de otro país que no sea Venezuela aquí, le cuesta un poco más, le cuesta un poco más vincular, aunque sí los hay. Claro que hay comediantes de otros sitios, de otros países aquí aparte de Venezuela.